Buenos días, directos amigos. Hoy voy a hablar de otro de los axiomas implicativos de la lógica nomológica. Recuerdo lo siguiente, recapitulando: la lógica nomológica está integrada por 3 reglas de inferencia, 2 axiomas cuyos contenidos son normas y 9 axiomas cuyos respectivos contenidos son implicaciones normativas. De estos 9 ya hemos visto 2, el principio de colicitud y el principio de consecuencia jurídica para la obligación. Hoy vamos a ver el principio de consecuencia jurídica para la licitud, o lo que voy a llamar también principio de consecuencia lícita. Tienen ustedes ante sus pantallas una tabla con 12 renglones separados por una raya, 6 por encima y otros 6 por debajo. El renglón número 1 recuerda la regla de inferencia que ya hemos estudiado en uno de los primeros episodios de esta serie, la regla de que lo necesariamente equivalente, cuando 2 hechos son necesariamente equivalentes, la obligatoriedad del uno equivale a la obligatoriedad del otro. El renglón número 2 es un teorema bien conocido del cálculo sentencial. Como ya he dicho en la semana pasada, cálculo sentencial clásico, pero también muchos otros, incluyendo la lógica gradualista contradictorial, que es la que yo he elaborado y sigo aquí, pero la equivalencia la tenemos también en las lógicas relevantes, las lógicas paraconsistentes de la familia relevante, las lógicas de Łukasiewicz, las lógicas que se usan en los cálculos de conjuntos difusos, bueno, y en muchísimas lógicas. En la lógica gradualista contradictorial, la equivalencia vale para la negación simple, no así para la negación fuerte. Si en vez de esa tilde, si en vez de la doble tilde pusiéramos el signo de negación fuerte, que es el pequeño ángulo, tendríamos que A implica su doble negación fuerte, pero no al revés. Bueno, pero eso lo digo como un inciso y paso de largo porque no afecta nada a nuestro tema de hoy. El renglón número 3 es otro teorema del cálculo sentencial, el que A implique B, que equivale a que no B implica no A. El renglón 0,4 y el 0,5 expresan equivalencias que pueden tomarse como definiciones. Podemos tomar como signo primitivo la A minúscula, o sea, el símbolo, el operador de autorización o licitud, y entonces, mediante 4, definir el operador de obligatoriedad como no es lícito que no A. O bien al revés, podemos tomar como primitivo O el operador de primitivo, O, digo bien, y entonces definir el de licitud
es lícito que A, como no es obligatorio que no A. De todo lo anterior, deducimos como teorema el 6. Cuando A y B son necesariamente equivalentes, la licitud de A equivale a la licitud de B. No solo si la obligación de A equivale a la obligación de B, la obligación de no A, la negación de la obligación de A equivale a la negación de la obligación de B. Pero que A equivalga a B equivale a que necesariamente no A equivalga a no B. Y bueno, esos son pasos deductivos que me salto, que cualquiera de ustedes puede reconstruir, y así, a partir de 1, extraer 6. Bueno, ahora paso a 7, que es verdaderamente el axioma implicativo de lógica nomológica del cual me ocupo hoy. En tanto en cuanto A implique B, la obligatoriedad de A implica la realización de B. O dicho de otro modo, en tanto en cuanto solo se realice A en la medida en que también se realice B, solo es obligatorio A realizar A en la medida en que de hecho se realice y se cumpla B. Claro, si es lícito, no hacer A más que en tanto en cuanto también se realice B. Es lícito. No sobrepasarse en la conducta A más allá de el grado en que tenga lugar B. Bueno, pues entonces solo estamos obligados a realizar A en la medida en que se cumpla B. Si admitimos este principio 7, tenemos como un caso particular 8. En tanto en cuanto sea lícito que no A implique no B, es decir, que no se realice no A más allá del grado en que se realice no B, en tanto en cuanto esto suceda, solo es obligatorio no A en la medida en que se realice no B. Y ahora, aplicando las equivalencias de la parte superior del cuadro al enunciado C8, que es simplemente un teorema demostrado a partir de 7, llegamos a 9. En la medida en que es lícito que B implique A, B, la realización efectiva de B, implica la licitud de A. O sea, supongamos un derecho condicional. El derecho condicional a que quien ha sido declarado ganador de la oposición por el tribunal tome posesión de la plaza. Existe el derecho de tomar posesión de la plaza, pero condicionado a cumplir esa condición, haber sido, en este caso B, haber sido seleccionado por el tribunal. En tanto en cuanto eso exista, ese derecho condicional, y se cumpla efectivamente la condición B, haber sido seleccionado, es lícito A. A es tomar posesión de la plaza. Otro ejemplo. Es lícito
en tanto en cuanto se hayan cumplido los 18 años de edad, votar en las elecciones. En la medida en que eso es así, el haber cumplido los 18 años implica el derecho a votar en las elecciones. O sea, en tanto en cuanto se hayan cumplido los 18 años, se tiene derecho a votar en las elecciones. El 10 es exactamente igual que el 9. Como son letras esquemáticas, A y B, podemos intercalarlas, y el 10 es equivalente al 7. O sea, tomando como axioma el 7, obtenemos como teorema el 10, y tomando como axioma el 10, obtenemos como teorema el 7. Y quizá desde el punto de vista de la claridad del propósito, el 10 es más claro, más perspicuo, más evidente. Lo que nos dice el 10 es que, en tanto en cuanto tengamos un derecho condicional y se cumpla la condición, tenemos también el derecho condicionado de realizar la acción en cuestión. En la izquierda, aquí el 10 es una implicación cuyo lado izquierdo es la prótesis implicativa y cuyo lado derecho es la apódosis implicativa. Y la prótesis implicativa es lícito que en la medida en que A, B, lo que expresa es un derecho condicional. Un derecho a B, pero un derecho a B condicional a que se cumpla la condición A. La apódosis implicativa, el miembro de la derecha, lo que nos dice es que, en tanto en cuanto se realice la condición A, nos es lícita la conducta B. O sea, el derecho que en la apódosis es condicional, en la prótesis es condicional, pasa en la apódosis a ser condicionado. De condicional pasa a condicionado. Era condicional en la prótesis, es decir, se nos decía que teníamos un derecho a B en tanto en cuanto se cumpliera la condición A. Ahora, en la apódosis tenemos que la realización misma de A implica por consiguiente el derecho a B. Bueno, este axioma de consecuencia lícita, igual que el examinado la semana pasada, el de consecuencia obligatoria, ni existen en la lógica deóntica estándar, ni se pueden añadir a la lógica deóntica estándar. Son totalmente incompatibles con la lógica deóntica estándar. Y por tanto, en la lógica deóntica estándar, como no se pueden deducir un derecho condicionado a partir de la realización del supuesto de hecho, la condición, más la afirmación del derecho condicional, en el lenguaje de la lógica deóntica estándar, no puede entenderse siquiera que es un derecho condicional. El derecho condicional está expresado en la fórmula 11. Es lícito que A implique B.
Esta es la prótesis implicativa de 10. El derecho condicionado se formula en 12, el último renglón, que es la apódosis implicativa de 10. Claro, son cosas distintas. Una cosa es el derecho a, en cumpliendo los 18 años, votar, y otra cosa es que en la medida en que efectivamente se han cumplido los 18 años, se tiene derecho a votar. Lo cual, además, por modus ponens implicativo, si damos por supuesta la condición A, concluimos la licitud de B, el derecho a votar. Pero el adepto de o seguidor de la lógica deóntica estándar no puede entender la fórmula 11 y si la entiende no puede hacer absolutamente nada con ella. Recuerden lo que ya dije la pasada semana, y es que en la lógica deóntica estándar se sigue a rajatabla el principio de que lo fáctico y lo normativo nunca se mezclan, y por tanto que las conclusiones normativas solo se pueden deducir de premisas normativas, nunca de conjuntos de premisas, alguna de las cuales sea fáctica, porque eso sería mezclar lo fáctico con lo normativo, y el reino del ser y el reino del deber ser nunca se mezclan, nunca se comunican. Nunca el deber ser está determinado por el ser. Pero claro, eso significa que el operador jurídico, el legislador, el titular del Poder Ejecutivo, el juez, el notario, el procurador, el asesor jurídico, en fin, cualquiera, no puede concluir nada a partir de la fórmula 11, es lícito que A implique B. Es lícito que en la medida en que se realice A, se realice también la conducta B. O es lícito que, teniéndose la condición A, se obtenga la consecuencia jurídica B. Y entonces el seguidor de la lógica deóntica estándar lo que dirá, el único recurso, será decir que la ley nunca contiene enunciados como 11, sino solo como 12. O sea, el legislador estaría promulgando 12 y no 11. El inconveniente de 12 es argumento igual que la semana pasada, porque es exactamente lo mismo. 12 no es un enunciado deóntico. Es un enunciado implicativo cuya apódosis es deóntica, pero el enunciado en su conjunto no es deóntico. Segundo, 12 puede ser verdadero sin que 11 lo sea. Si 11 es verdad, entonces, en virtud de 10, 12 también es verdad. Pero de que 12 sea verdadero, no se sigue absolutamente para nada que 11 sea verdadero. Ahora bien, imaginemos lo siguiente. Todos los habitantes de El Burgo Ranero, una de las muchas localidades de la España vaciada, en declive, bueno, pues todos los habitantes son pueblerinos pobres, con un nivel de renta bajísimo. Quienes tienen ese nivel de renta bajísimo están exentos de la obligación
de hacer declaración de la renta. O sea, quien tenga un nivel de ingresos muy bajo, le es lícito no hacer declaración de la renta. Entonces, tomemos 12 y digamos que la A mayúscula significa Hilario es habitante del Burgo Ranero. Y B significa no hace declaración de la renta. Hilario no hace declaración de la renta. Entonces lo que dice 12 es, en la medida en que Hilario vive en el Burgo Ranero, le es lícito no hacer declaración de la renta. Y esto es verdad, es perfectamente verdad, porque Hilario, que vive en el Burgo Ranero, le es lícito no hacer declaración de la renta, pero no le es lícito no hacer declaración de la renta por vivir en el Burgo Ranero, sino porque es muy pobre y tiene unos ingresos muy bajos. Es lo que tiene el derecho condicional. Tiene el derecho a no hacer declaración de la renta, pero no porque tenga el derecho condicional en viviendo en el Burgo Ranuro no hacer declaración de la renta. No, carece de ese derecho. Ninguna ley, ni del legislativo central, ni del poder regional, de nadie, atribuye a quienes vivan en el Burgo Ranero, por ese hecho, la autorización condicional a no declarar. No, lo que sucede es que, siendo pueblerinos pobres todos los habitantes del Burgo Ranero, todos ellos tienen derecho a no declarar. No por vivir en el Burgo Ranero, sino por tener unos ingresos muy bajos. O sea, tenemos la verdad de 12. Quienes viven en el Burgo Ranero tienen autorización para no declarar. Pero no tenemos 11. Es lícito que quienes vivan en el Burgo Ranero no declaren. Y la prueba de que no es así es que si mañana se instala un ricachón con un nivel de ingresos medio o alto en el Burgo Ranero, porque encuentra allí una vieja casa de campo que se vende por 2 gordas, la compra, la rehabilita, se instala, se encuentra muy a gusto en ese medio rural, campestre, un tanto aislado, lejos del ajetreo urbano. Bueno, pues evidentemente no por haberse radicado en esa localidad pasa a estar exento de declarar, exento de la obligación de declarar. O sea, 11 no se da, no es verdad, pero 12 sí se da. De manera que esto prueba una vez más la peculiaridad, la originalidad, la irreducibilidad de la lógica nomológica a la lógica deóntica estándar y la imprescindibilidad de axiomas como este de la consecuencia lícita, la que nos permite conectar, pero a la vez distinguir, un derecho condicional con un derecho condicionado. Son conceptos ligados. El derecho condicionado se deriva del derecho condicional, más, claro, el cumplimiento de la condición. Y podríamos poner muchísimos otros ejemplos. Por ejemplo, es lícito que en la medida en que un penado, un recluso, haya cumplido
un porcentaje de la pena y tenga buena conducta, sea puesto en libertad provisional o condicional. Bueno, este es un mandato del derecho penitenciario. Supuesto eso, supuesta la condición, el cumplimiento de ese porcentaje de la pena y la buena conducta, se deriva el derecho incondicional pero condicionado a ser puesto en libertad condicional. De manera que este axioma es usado por los juristas en todos los campos: derecho notarial, derecho escritural, derecho civil, penal, mercantil, internacional, procesal, constitucional, en todas las ramas del derecho. ¿Y qué pasa si eliminamos este axioma? Bueno, pues hagan ejercicios y verán que no lo pueden derivar, no lo pueden deducir de los otros 13 principios de la lógica nomológica. O sea que es un principio útil, pero también necesario como un axioma implicativo adicional, porque no es derivable del resto de la lógica nomológica. Con esto termino el episodio de hoy y continuaremos examinando los axiomas deóntico-implicativos de la lógica nomológica a partir del próximo vídeo.